Bueno, muy bien, un saludo muy especial esta mañana a todos los que nos están viendo. Puedo darles el buenos días, también quiero si son las buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Pero finalmente para todos un saludo. Cómo nos alegra poder llegar a ustedes a través de estos medios y darles un saludo especial, no solamente aquí en nuestra congregación, aquí en Madrid, Cundinamarca, sino todas las ciudades de nuestro país que nos miran. Lo mismo las personas que están fuera de nuestro país, ahí en el exterior, un saludo muy especial y esa bendición especial. Ahora que viene este tiempo de la palabra de Dios y especialmente ahora que después de poder alabar, exaltar tu nombre, recuerde que es lo mejor que le podemos dar, lo único y lo mejor que le podemos dar al Señor Jesucristo es la alabanza y la adoración. Por eso, después de este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, ahora dile, mi espíritu está preparado para recibir esa palabra, recibir esa semilla que viene a ser sembrada en ese terreno ya fértil y abonado que es mi espíritu. Por eso dile, Señor, gracias esta mañana. Entonces, antes de ir a la palabra esta mañana, yo quiero invitarte a orar una vez más y que pongamos este tiempo en las preciosas manos del Espíritu Santo de Dios, porque de Él es que viene todo. Entonces, cierra ahí tus ojos y dile ahí con las personas que están contigo que podemos orarle y decirle al Señor que seguimos adorándote y ahora viene esa palabra poderosa, Señor, esa palabra que es para crecimiento, para edificarnos. Por eso pedimos y declaramos que en tu nombre, Señor Jesucristo, esta palabra llega al espíritu de cada uno de estos tus hijos y es sembrada allí para que dé ese fruto en su tiempo y podamos entender, Señor, y tener esa revelación tuya. Por eso dile, Señor, en tus preciosas manos ponemos este tiempo de la palabra de Dios, porque es la que nos edifica, nos nutre y nos permite crecer, y cada día que ese depósito espiritual nuestro siga creciendo y siga revelándose y siga dando su fruto y haciendo lo que tiene que hacer en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, entonces una vez más, bienvenidos todos los que nos ven. Recuerde que, bueno, ya estamos completando ya 2 meses, creo que estamos pasando un poco más de 2 meses desde que hemos estado aquí en esta temporada de confinamiento y pues no sabemos cuándo vayamos a volver a la iglesia, pero estamos expectantes y queremos que sea pronto que nos volvamos a reunir. Y sé que hemos pasado tiempos muy difíciles, pero independientemente de eso, hemos estado recibiendo su palabra. Entonces tenemos que darle gracias a Dios aún por estos tiempos difíciles que hemos estado pasando. A pesar de ello, yo sé que has estado aprendiendo, que has estado recibiendo esa palabra, que has estado entendiendo que tenemos que descansar en Él, que tenemos que reposar en Él, que la palabra de Dios dice que ese espíritu que sobrepasa todo entendimiento, Señor, es el que nos inunda y nos llena. Y entonces tenemos que estar descansando en Él, recibiendo su palabra, entendiendo, y seguramente hemos entendido en esta época que su fidelidad, ¿cierto? Su fidelidad es grande, que cada mañana es nueva esa fidelidad de Él, dice su palabra. Entonces tenemos que estar alegres por eso. ¿Qué más hemos estado aprendiendo? Que tenemos que estar enfocados, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la vida. Por eso Él es el que nos mantiene ahí en sus manos. Por eso yo sé que en medio de todos estos tiempos difíciles y aún preocupaciones y el qué va a pasar mañana, estamos descansando en Él. Hemos recibido esa palabra y sabemos que esto va a pasar pronto y que vendrá un avivamiento y que la iglesia se llenará y vamos a estar nuevamente reunidos. Esa es nuestra esperanza, porque Él así nos lo ha permitido establecer. Entonces, por eso yo les animo a que estemos siempre motivados, descansando en su palabra, puestos los ojos en Él y sabiendo que de Él viene y es lo más importante en nuestra vida. Amén. Entonces yo sé que esta mañana estás expectante. Damos gracias siempre por estos medios, por las redes sociales y por cada uno de los medios que nosotros estamos viendo. Lo importante sí tiene que ser es que no podemos dejar de estar hablando la palabra de Dios, no podemos de estarle predicando, enseñando, no solamente a los que hay ahí a nuestro alrededor, nuestra familia, sino que a través de estos medios virtuales, con tu familia, con tus amigos, gente del trabajo, estemos hablando la palabra de Dios. Eso sí, lo que no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y estamos hablando de los últimos tiempos. Y a propósito, ya hace 2 fines de semana que hemos empezado en los discipulados 3, 4 y 5, y todos aquellos que quieren conectarse, estamos hablando de los últimos tiempos, no te lo puedes perder, y vas a estar aprendiendo y vas a estar teniendo esa revelación de lo que significan estos últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, para que no te lo pierdas y saber que
Dios tiene un plan específico, tiene un plan perfecto, Él ha establecido. Nuestros tiempos son difíciles, nuestra agenda cada día se cae, más en este tiempo, pero la agenda de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y estamos aprendiendo que Él ha trazado un plan maravilloso, un plan perfecto de redención. Desde la creación hasta la eternidad, Él tiene un plan perfecto. Y hay unos tiempos y unas épocas que nosotros tenemos que entender. Entonces, por eso esta mañana vamos a estar hablando no solamente de los últimos tiempos. Yo quiero que esta mañana realmente entendamos que seamos entendidos en los tiempos. Es como el tema de esta mañana, para que lo puedas tomar ahí. Espero que tengas ahí tu Biblia, tu cuaderno de notas y estés anotando. El tema de hoy se llama ser entendidos en los tiempos. O sea, cómo ser entendidos en los tiempos, que seamos entendidos en estos tiempos finales que estamos viendo, reconociendo que estamos viviendo esos últimos tiempos y que el Señor está por venir, y estamos seguros que los tiempos se están acortando y que el Señor está próximo a venir, y entonces vamos a estar listos, estamos expectantes, pero también emocionados, expectantes de cómo va a ser ese rapto. ¿Cómo va a ser ese arrebatamiento? Y la palabra de Dios ya lo hemos visto en anteriores predicaciones, como los que hemos recibido al Señor, los que somos parte de esa iglesia de Él, vamos a estar allí con Él en los cielos. Y los que no lo crean, los que no lo reciban, van a quedarse aquí. Amén. Entonces tenemos que estar motivados cada día en estos últimos tiempos. ¿Qué más les puedo comentar esta mañana? Que la agenda de Dios es perfecta, ya les decía, el tiempo de Dios es perfecto. Quizás nuestra agenda este año, a través de esta pandemia, de este coronavirus, de la CONAVID se llama ahora, no la pandemia, COVID-19 o COVID-19, ha hecho que nuestra agenda se trunque. Seguramente teníamos planes, aquí en la iglesia teníamos unos eventos que se han postergado y seguramente los vamos a hacer. Y yo sé que todo el mundo, en sus familias, en sus empresas, en cada lugar, seguramente tenían unos planes claros, pero se han cambiado, se han trastocado, ¿verdad? Pero el plan de Dios sí no cambia. Nuestra agenda puede variar, pero la agenda de Dios sí es perfecta. Entonces, a nosotros como sus hijos, ¿qué nos corresponde hacer? Ser entendidos en los tiempos, y que este tiempo sea una experiencia vital para que en adelante estemos solamente pensando, recibiendo esa revelación tuya y esa dirección tuya a través de nuestro espíritu, de su espíritu hacia nuestro espíritu, para poder ser entendidos en los tiempos. Y entonces, por eso podemos ir ya a la palabra de Dios. Entonces vamos a Primera de Crónicas 12. Vamos esta mañana entonces a cómo ser entendidos en esos tiempos. Dice Primera de Crónicas 12, 32. Dice exactamente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que este grupo de 200 principales tienen como tres cualidades, tres características principales. Podríamos llamarlos, tienen como tres talentos. ¿Y esos talentos son cuáles? Tres cosas fundamentales, para que vaya tomando ahí la nota. Dice, primero, dice textualmente, eran entendidos en los tiempos, primero. Segundo, dice, sabían qué hacer, dice textualmente, y sabían lo que Israel debía hacer. Entonces el segundo cualidad, o ese segundo talento, ese segundo don que tenían era ¿qué? Que sabían lo que tenían que hacer. Y hay un tercer punto ahí dentro de ese texto, que sus discípulos, o sea, sus dichos sus instrucciones los seguían sus hermanos. Entonces vamos a mirar estos tres puntos principales, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto que hay ahí? ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos esta mañana ahí? Uno, que Isaacar era uno de los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Los 12 hijos de Jacob, más una hija que tuvo. Luego esos 12 hijos se volvieron en 12 tribus, 12 grandes familias, que finalmente son el pueblo escogido de Israel. Entonces, de esas 12 tribus, una de esas 12 tribus es la de Isaacar, uno de los hijos del Señor no, sino de Jacob, bueno, del Señor Jacob, ¿cierto? Y eran descendientes. En esta época que está hablándonos el texto, es la época en que ya David era rey. Acuérdense, cuando ya Saúl había sido depuesto por el mismo Señor, porque se había equivocado, porque había tomado malas decisiones. Entonces Saúl es eliminado como rey, ¿cierto? Es cancelado. Después que él muere, entonces el rey David asume directamente la
el reinado de todo el pueblo de Israel y se vuelve un pueblo poderoso. Quizás el tiempo más brillante de Israel fue en cabeza del rey David y luego del rey Salomón. Más adelante ya se divide y vuelven a hacer ese reino, vuelven a ser destruidos, vuelven a ser esclavizados. Pero durante este momento que nos narra aquí la palabra de Dios, el pueblo de Israel en cabeza del rey David era un ejército poderoso. Y ustedes miran los versículos anteriores y van a ver que eran cientos y miles de soldados, era un ejército poderoso. Se convirtió realmente en un imperio de la época, en cabeza del rey David. E Isaacar, la tribu de Isaacar era uno de ellos que participaba. Entonces ese es un poco el contexto. Pero lo que nosotros nos tiene que interesar de este texto, entonces, ¿qué? Las tres cosas que les mencioné. Uno, que eran entendidos en los tiempos. Dos, que sabían lo que tenían que hacer. Como eran entendidos, sabían qué hacer. Y como sabían qué hacer, todos sus hijos, todo el pueblo les seguía esas instrucciones. Amén. Eso tiene que ser motivo de enseñanza y revelación para nosotros en esta mañana. ¿Cómo ser entendidos en los tiempos? Entonces vamos a ver cómo ese primer punto. ¿Cómo ser entendidos en los tiempos? Seguramente te estás preguntando. ¿Cómo ser entendidos en los tiempos? Entonces, ya hemos visto en las predicaciones anteriores que hemos visto que estamos viviendo un tiempo especial, que así como el Señor, Dios ha trazado unas épocas, unos periodos exactos desde que creó el mundo, creó al hombre, luego su caída, la formación de ese pueblo y demás, profetas, reyes y sacerdotes. Él ha tenido un tiempo especial, pero nosotros tenemos que ser entendidos en esos tiempos. Y quiere decir que para estos tiempos, para estas épocas también hay una profecía especial, hay un tiempo especial. Y si usted analiza, y seguramente ha escuchado otras predicaciones, se dará cuenta que estamos viviendo esos últimos tiempos. Y hace unos días, en unas predicaciones anteriores, miramos en Mateo 24, y si usted se acuerda ya de Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, pues vimos que hay unas señales que nos tienen que ser claras. Y hay unas señales de esos últimos tiempos que habla de ¿qué? De que serán tiempos difíciles, que habrá tiempos y hombres peligrosos, dice la palabra de Dios por allá en 1 Timoteo. Pero más que eso nos está hablando de que estos últimos tiempos habrán falsos profetas, habrán engañadores. Les seguimos también insistiendo y recordando que tengan cuidado con todo lo que ven y lo que escuchan. Cuando hablan de juicios y cosas tenebrosas y de miedo, no, eso tiene su tiempo especial. Seguramente más adelante vamos a ver al respecto. Y ahora que estamos viendo en los discipulados los últimos tiempos, ahí vas a entender realmente cuándo son los juicios, ya qué juicios pasaron, qué juicios vienen, qué pasará arriba cuando estemos allá en el arrebatamiento, el rapto, y qué pasará abajo los que se queden en la tribulación. Esos son tiempos. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como su iglesia, tenemos que tener, ser entendidos en eso. Entonces, cuando leímos Mateo 24, y no vamos a ver, solamente les estaba recordando un poco de esas predicaciones anteriores, vimos que habrán falsos profetas, que habrán falsos engañadores, dice textualmente la palabra de Dios. ¿Qué más habrá? Dice que habrán guerras, rumores de guerras, enfrentamientos de nación contra nación, habrá pestes, pandemias como las que estamos viviendo ahora, habrá desastres naturales, terremotos, maremotos, tsunamis, y podremos ver seguramente más adelante tiempos bien complicados, tiempos bien difíciles. Pero dice otra cosa, que fue lo que concluimos en la anterior, que aún no es el tiempo, pero que esos tiempos finales sí están cerca, pero que aún no es el momento. Podíamos comparar como la mujer cuando va a dar a luz a un bebé, cuando va a tener un parto. Antes del parto tiene unas etapas anteriores, donde esa etapa de dolores, dice textualmente la palabra de Dios, que será un tiempo de dolores. Bueno, o que será el principio de dolores, dice textualmente la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos viviendo es como esos últimos tiempos, esos partos antes de el tiempo final. Eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, ¿qué más vimos en la palabra? ¿Qué más visto? Ahí mismo podemos ver en Mateo, pero ya yendo a 32, al versículo 32 y 33, nos habla otra cosa bien interesante. Dice Mateo, estamos viendo el 24, versículo 32 y 33, ¿qué dice? Dice textualmente, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la higuera, cuando empieza a florecer, sus hojas vienen y se empiezan a hacer frondosas, a ser verdes, anuncia que ya viene el verano, que va a haber un cambio, que va a haber otro momento especial. Aquí cuando ya se interpreta es que la higuera siempre se ha identificado, y los estudiosos y todo, y la palabra, la interpretación de la palabra es que la higuera se refiere a Israel, a los judíos, al pueblo judío, a Israel. ¿Y qué significa eso? Que Israel se vuelve como ese motivo principal. Israel
se vuelve el reloj profético, o sea que pareciera que el tiempo se detuvo durante unos siglos atrás, pero que ahora ese tiempo vuelve a moverse, ese reloj se vuelve a mover. Y entonces Israel se vuelve, entonces ¿qué? El reloj profético de Dios. Se vuelve el epicentro, el motivo central es Israel. Y Israel se vuelve ese reloj profético de Dios. Y entonces, ¿por qué sabemos eso? Porque Israel es una nación poderosa hoy. Pero antes de hablarle del pueblo de Israel, de hablarle de los judíos, también permítame llevarlos a una palabra para ver que no solamente Israel es el protagonista de estos tiempos finales. Hay otros cuerpos, hay otras naciones, hay otros pueblos poderosos que van a intervenir en el tiempo de estos tiempos finales. Entonces, pero antes de eso déjenme llevarlos a 1 Corintios 10:32. Hoy estamos todo terminado en 32. Entonces, vamos a 1 Corintios 10:32. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:32? Dice lo siguiente. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ponle cuidado. Está hablando de tres cuerpos, de tres grupos, de tres grandes conglomerados, si lo podemos llamar así. Entonces, la Biblia nos habla de tres cuerpos grandes, de tres equipos, de tres grupos grandes. Habla primero de los judíos, ¿cierto? Que es el pueblo de Israel. Segundo, ¿quiénes son los judíos? Segundo, habla de los gentiles, o sea, los no judíos. Aquí los no judíos se refiere a las otras naciones. La primera es el pueblo de Israel, que es la nación, el pueblo grande de Israel, el pueblo escogido por Dios desde el principio. Luego habla de los no judíos, o sea, los gentiles. Finalmente son las otras naciones, entonces es el segundo gran cuerpo. Y hay un tercer gran cuerpo ahí que se llama, ¿qué? La iglesia de Dios. Ojo con eso. Entonces, estamos hablando de tres grupos, tres grandes cuerpos que son protagonistas de estos últimos tiempos. Primero, ¿qué? Los judíos, ¿cierto? ¿Quiénes son? Pues los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan allá la Biblia? Todo el Antiguo Testamento, todo el Génesis nos narra y demás, y todos los siguientes libros, todos los libros de la ley nos narran esa descendencia de Abraham. El segundo grupo, los gentiles, o sea, los no judíos, que finalmente son las naciones del mundo. Y hay un tercer grupo, les decía, es la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Usted sabe, ¿verdad? La iglesia es usted y yo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos tenido ese nuevo nacimiento. Esa iglesia que nació, ¿dónde? En Pentecostés, ¿se acuerdan? Ustedes van y miran a Pentecostés y se acuerdan de Hechos, allá el libro de Hechos 1 y 2 y demás. La iglesia que nació en Pentecostés. ¿De dónde va? Desde que nació y va hasta la eternidad. Pero esa eternidad antes hay un gran evento que es ¿qué? El rapto. Entonces, para que ubiquemos ese tiempo, estamos hablando del tema entendidos en los tiempos. Lo primero que tenemos que entender entonces es que hay tres grandes grupos. Ya les dije, los judíos. Segundo, los gentiles, o sea, las naciones. Y tercero, la iglesia de Dios. Y la iglesia es la cual, la que usted y yo pertenecemos por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y que nos estamos multiplicando y creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el rapto o el arrebatamiento. Hasta ahí va la iglesia de Dios, porque después viene otra época que allá en los discipulados vamos a aprender sobre lo que pasa allá en el cielo después que la iglesia de Dios, cuando Jesucristo haya venido por su iglesia, subamos con él y estemos ahí en el cielo. Ya miraremos entonces más adelante eso, cuando estudiemos en los discipulados estos tiempos finales. Entonces, a partir de estos tres grupos, lo que le quiero significar esta mañana y que quede ese mensaje es que para cada uno de estos tres grupos hay profecía y ocupa un lugar en estos tiempos, y cada uno tiene que ver algo bien importante, y hay profecía que ya se ha cumplido, que está cumpliendo y que está por cumplirse. Para cada uno de estos tres grupos entonces hay profecía y que se cumplirá para los judíos, para las naciones y para la iglesia. Amén. Entonces, permítame entonces desarrollar cada uno de esos tres grupos. ¿Cuál es la participación de cada uno de esos tres grupos? ¿Qué es lo que esta mañana queremos lograr entender para ser entendidos en los tiempos? Amén. Vamos al primer grupo. Entonces ya les decía que ese primer grupo es Israel, ¿cierto? O sea, los judíos, aquella nación poderosa que ha vuelto a reverdecer. Recuerde que ese pueblo ha sido esclavizado, ha tenido momentos de gloria, luego ha sido esclavizado, ha sido destruido. Y si nos acercamos, si nos acordamos y vemos la historia, porque históricamente también tenemos que entenderlo. Israel prácticamente el enemigo y todas las naciones siempre han querido destruirlo y ha sido esparcido por el mundo. Apenas recientemente aquí sobre la Segunda Guerra Mundial, por ahí en 1939 al 45, la Segunda Guerra Mundial, sabemos que casi destruyen totalmente al pueblo de Israel. ¿Quiénes?
los nazis, ¿se acuerdan? Más de 6 millones muertos de judíos en el Holocausto. Intentaron destruir totalmente a los judíos. Pero no solo eso, sino que ellos han sido esparcidos por el mundo. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que a partir de 1948, los judíos, nuevamente Israel, nuevamente ha sido establecido como nación. Lo que dice esa higuera que dice la palabra de Dios está reverdeciendo, está floreciendo, sus hojas están verdes y ha crecido tan poderosamente. Recuerde que Israel hoy en día es una potencia, es protegido por muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, pero se ha convertido en una potencia económica, es una potencia militar, ¿cierto? Y no solo eso, el idioma hebreo que había sido olvidado, hoy en día ha sido vuelto a ser la lengua oficial del pueblo judío, ¿cierto? Asimismo, entonces, ¿qué más les hablo del pueblo de Israel? Que han hecho reverdecer el desierto, es una potencia en agua. De ser un desierto, están sacando las frutas más ricas y más frondosas, frutas y legumbres que están exportando a la misma Europa. Entonces, Israel está creciendo, está siendo poderoso cada vez más. ¿Qué más sabemos de Israel? Que tiene premios Nobel de medicina, ha tenido varios premios Nobel. En tecnología han crecido mucho, ya les decía, militarmente son una potencia. Pero bíblicamente ha sido la nación escogida por Dios y entonces se ha convertido, ya les decía hace un momento, en el reloj profético de Dios. Es el centro de atención Israel. Amén. Entonces ese es el primer gran cuerpo, Israel. Y sobre los ojos del mundo y en estos últimos tiempos, por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque en estos últimos tiempos Israel es el epicentro y sobre él va a estar ejerciendo todos estos últimos tiempos y si se va a ejercer la profecía. Amén. Pero si Israel es el epicentro, los judíos es el epicentro de la profecía, alrededor, ¿qué significa? Que como nación, alrededor, la palabra de Dios y habla de las naciones, o sea, quiénes atacan, quiénes están a favor, quiénes atacan a Israel. Pues en cuanto a las naciones, que es el segundo grupo, o sea, los gentiles, o sea, los no judíos, que es el resto de naciones del mundo, tienen que ver. Y tienen que ver porque tienen esa relación directa con Israel. Entonces, en cuanto a esas naciones, hay mucha incertidumbre. Usted lo puede ver, escucha, lo ve en la televisión, lo escucha en las noticias, en los periódicos, en las revistas, en los analistas. Como a nivel ya del mundo hay caos, hay tensiones, hay ya enfrentamientos, hay unas potencias del mundo, unas naciones que ejercen, digamos, esclavitud en cierta manera a través de la economía, ejercen dominio sobre otras naciones por la parte económica, por el petróleo, por la bolsa. Hay tensiones entre un imperio y otro, hay varios imperios en este momento en el mundo que se están ejerciendo. Y como dice Isaías 60, por allá en Isaías 60 ustedes pueden ver que en las naciones hay incertidumbre, hay un tiempo oscuro, ¿cierto? Hay oscuridad, hay tensión mundial por esas luchas y usted lo puede ver perfectamente en las noticias y lo ve en la televisión y en todo lado. ¿Qué significa eso para nosotros? O mejor, bíblicamente, ¿cómo lo vemos eso? Bíblicamente, en Ezequiel 38 y 39, los libros del profeta Ezequiel 38 y 39 y Daniel 9 están claramente establecidos. Y los que han estudiado geográficamente, cuando usted lee esas profecías, entonces va a hablar de reinos, habla de un reino, no habla de naciones, no habla de países, habla de unos reinos. Y eso es lo que tenemos que nosotros poder entender. Y entonces al hablar de estos reinos, ¿qué dice? Dice en Ezequiel 38 y 39, ustedes cuando lo pueden ir a leer con tiempo, no podríamos ahora en este tiempo verlo, pero va a hablar del reino de Magog, de Gog y de Magog y de otros. Solamente permítame enumerarle Ezequiel les dije, Ezequiel 38 y 39. Habla así solamente por darles una pequeña guía. Habla de los reinos del trono de Gog contra Magog y habla de los príncipes Mesec, Tabul y que profetizarán y entonces que ellos invadirán Israel y todo lo demás. Todo pueden leerlo ahí en 38 y 39. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estos reinos, lo que en el Antiguo Testamento, en las profecías de Ezequiel y en Daniel, llama reinos, realmente son naciones, son países. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros entender? Que Israel se vuelve el centro, pero que tiene unos reinos, o sea, unos países en el norte, tiene unos reinos o países en el sur, tiene unos reinos en el oriente y otros en occidente. O sea, si Israel es el centro, hay unos países en el norte que son reinos, lo identifica aquí en el Antiguo Testamento, la profecía como reinos. Hoy, entendidos en estos nuevos tiempos, son países. ¿Y qué nos identifica ahí?
nos identifica que existe un rey del norte y sus aliados. ¿Y quién es ese rey del norte? Vuelvo y le digo, los que han estudiado ya han identificado a quiénes se refería y geográficamente los ubica. Entonces nos da a entender que el rey del norte y sus aliados son Rusia y sus aliados. Ese es el rey del norte. ¿Y quiénes son esos aliados de Rusia? Pues habla de Irak, son Irak, Irán, ustedes los han visto en las noticias, los países árabes, Libia, Turquía, toda esa serie de países que están aliados a Rusia y por el efecto económico, por el poder económico, por el petróleo y por muchas otras cosas y su economía, es un reino. O sea, para nosotros son unas naciones, pero ante la Biblia y proféticamente tenemos que verlo como el reino del norte. Luego también nos habla de otro reino, nos habla del reino del sur. Pues ubíquese geográficamente en Israel y vaya hacia el sur de Israel y encuentra a Egipto. Egipto también tiene otra cantidad de aliados. Ese es el famoso reino del sur. Dice también la palabra de Dios, habla del reino del oriente. ¿Quiénes son el oriente? Esos son fáciles de identificar, pues China, Japón, Corea y todos sus aliados. Ese es el reino del oriente. Pero también si hay un oriente, pues hay un occidente. Entonces hay también un reino de occidente. ¿Y ese reino de occidente quién es? No es necesariamente Estados Unidos. Yo sé que estás pensando y mucha gente inmediatamente relaciona con Estados Unidos. No es el reino de occidente. El reino de occidente, para que tomen notica ahí, es el imperio romano restaurado. Recuerde que cuando vino Cristo estuvo el imperio romano. Hoy pareciera, y en estos tiempos finales, que vuelve a restaurarse el imperio romano restaurado. Ese es el rey de occidente. ¿Quiénes son? Pues todos los países de Europa. Digamos que Estados Unidos podría entrar ahí como uno más de esos países. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que de este reino de occidente es donde vendrá el anticristo. Eso es claro. Entonces, por eso dice que la palabra de Dios, cuando la lean, va a decir que el reino del norte, ¿qué? Ataca a Israel, pero que el reino de occidente entra y lo defiende y es victorioso el anticristo. Y entonces por eso muchos lo seguirán. ¿Eso ocurrirá es dónde? Por allá en la tribulación. Nosotros no podremos ver esos juicios y esas guerras y demás. Entonces ahí es cuando el anticristo viene de ese sector y se hace poderoso y entonces todo el mundo se le rinde ante él y demás. Amén. Entonces, como para entender un poco lo que es el significado de estos tiempos, ser entendidos en los tiempos. Entonces, primer punto que espero quede claro, con esas naciones, con ese gran grupo que se llaman las naciones diferentes a Israel y diferentes a la iglesia de Cristo, de la cual ya vamos a hablar, ¿qué nos está diciendo? Que entonces se unificarán. Ya lo hemos visto. En Europa, por ejemplo, ya unificaron una sola moneda, el euro, ¿verdad? Y así mismo están unificando y tiende como si tendiera a ser un solo reino. Pues entonces eso es lo que tenemos que entender, que ese reino, ese imperio romano restaurado es ese reino de occidente. Amén. Eso en cuanto a las naciones. Entonces hemos visto hasta ahora ¿qué? Hemos visto dos grupos, ¿verdad? Vimos lo que es Israel, les hablé un poquito de las cosas de Israel. Luego vimos el grupo de las naciones, todos esos reinos alrededor de Israel. Pero viene el grupo más importante, el que más nos interesa y el que somos parte usted y yo. ¿Cuál es ese reino? Entonces, ¿cuál es? Ese no es un reino, perdón. ¿Cuál es ese cuerpo poderoso, ese grupo poderoso? La iglesia de Jesucristo. Les hablé de 3 grupos, ¿cierto? De 3 cuerpos principales, de 3 grupos, de 3 supernaciones y lo que quisiera ver así. El país de Israel, el reino de Israel, o mejor, los judíos. El segundo grupo, las naciones. Y el tercero, ¿qué? La iglesia de Dios. ¿Cuándo comenzó la iglesia de Dios? Ya lo saben, allá el libro de los Hechos 1 y 2 nos narra que en Pentecostés comenzó esa iglesia, cuando vino ese nuevo pacto, ese tiempo de gracia que estamos viviendo, pues ahí comenzó la iglesia. ¿Y hasta cuándo va? Ese periodo, entender ese tiempo va desde Pentecostés, o sea, hace más o menos 2000 años hasta el rapto, que es el evento que está por venir, el que estamos pendientes de vivir y de ir con él al cielo con el Señor, cuando Él venga por segunda vez, cuando suene la trompeta. En los discipulados vamos a ver las fiestas y vamos a ver la fiesta de las trompetas, lo que significa cuando suene esa última trompeta, entonces vendrá el Señor ahí en los cielos. Y dice la palabra de Dios, ustedes lo pueden ampliar en 1 Tesalonicenses 4 del 13 en adelante y de 1 Corintios 15 del 51 y 52. Van a ver y ahí podremos entender bien lo que significa el rapto, el arrebatamiento, y dentro de los discipulados también vamos a profundizar un poco más en ello. Hasta ir a esa iglesia, esa grande iglesia que es la que está a través del mundo y que se va a multiplicar. Y que ahora, a pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, entonces, ¿qué va a pasar con esa iglesia poderosa? Que se va a estar multiplicando y que va a venir un nuevo avivamiento. Acuerde que lo hemos hablado y lo hemos predicado, que después de este tiempo difícil vendrá un último y gran avivamiento. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces, de esa iglesia hacemos parte.
Y entonces dice el Señor que cuando Él venga en los cielos, ¿qué pasará? Sonará muertos muertos que murieron en Cristo, conociendo de Cristo, sabiendo de Cristo, habiendo recibido de Cristo, conociendo su gracia y su justicia. Entonces, ¿qué? Subirán primero, dice la palabra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, subiremos allá. Luego los que estén o estemos vivos en ese momento, cuando venga Cristo, inmediatamente ascenderemos en un cuerpo no corruptible, en un cuerpo glorioso como el cuerpo del cual Jesucristo resucitó. Amén. ¿Y qué dice más la palabra de Dios? No vamos a dar detalles, lo veremos luego, ampliaremos. Pero ¿qué nos está diciendo? Que allá arriba en el cielo, ¿cierto? Allá estaremos viviendo una extraordinaria fiesta y habrá unos eventos especiales para todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Pero aquí en la tierra, durante esos mismos 7 años que vamos a estar arriba, aquí en la tierra ocurrirán también 7 años de tribulación. Y es el tiempo para que aquellos, a pesar de que la palabra nos permite entender que también algunos serán salvos, pero en unas condiciones difíciles, habrá caos, habrá marcas, habrá todos los momentos, habrá juicios, allá sí habrá unos juicios que ni para qué, afortunadamente no vamos a estar ahí, ¿cierto? Entonces, en esa tribulación vivirán todos aquellos y estarán viviendo esos 7 años aquellos que no han recibido de Cristo. Por eso nuestro afán, nuestra oportunidad de poder hablarle a la gente, de poder compartir su palabra, de permitirles que nazcan de nuevo, que reciban el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia. ¿Pero qué? ¿Esto qué nos muestra? Después de ver esos 3 grupos, ¿qué nos muestra? Que la idea es que, la idea no es que, ¿cuál es la clave? No es que cambie el mundo, porque el mundo no lo vamos a cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar entonces? El cambio está en ¿qué? En el nuevo nacimiento, en esa nueva oportunidad, en esa oportunidad de recibir al Señor, de conocerlo. Eso es lo que hace la diferencia en ¿qué? Entre irse al cielo o quedarse. Eso está. Ojo que ahí está la diferencia, esa es la clave, no en que cambiemos el mundo, la clave está en ¿qué? En que haya un nuevo nacimiento, que la gente reciba al Señor. Eso es lo que hace la diferencia entre irse con el Señor o quedarse. Amén. ¿Eso qué significa? Que entonces la iglesia, nosotros, su iglesia, somos los únicos que veremos que la gloria de Dios. Dile gracias, Señor, porque somos los únicos que veremos esa gloria de Dios. Amén. Esa es nuestra iglesia. Y entonces cuando seamos levantados con Él y cuando Jesucristo venga por segunda vez, amén. Esa tiene que ser la motivación principal, a pesar de todas las circunstancias y momentos difíciles que estemos pasando, que estén pasando algunos, que estén viviendo. Hay una esperanza poderosa de estar con el Señor ahí en el cielo y evitarnos todo lo que va a pasar aquí en la tierra durante esa tribulación, amén. ¿Qué dice Juan 14? Para que ustedes ratifiquen, Juan 14 del 1 al 3, ¿qué nos dice? Miremos ahí rápidamente, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 14, del 1 al 3 nos lo ratifica y dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Él ya se fue a preparar, ya nos tiene. No, ya se fue, Él se fue, bueno, hace 2000 ascendió, pero Él ya nos tiene ese lugar preparado para nosotros. Y ir a disfrutar de esa fiesta permanente con Él. Y dice el 3, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Él dice que se fue a prepararnos, que ya nos tiene preparados y que luego vendrá por nosotros, ¿cierto? Vendrá por nosotros. Y además, ¿qué más nos dice? Que para que estemos donde Él está. Amén. Glorioso y maravilloso eso que nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la iglesia no son los templos, ¿cierto? No son las catedrales, no son los grandes edificios. La iglesia son las personas, usted y yo, y todos y cada uno de aquellos que van a ser salvos porque yo les comparto la palabra de Dios. Amén. Porque usted y yo le comparte la palabra. Esa es la iglesia. Entonces, Él nos dice que reposemos en Él, que confiemos en Él, que toda nuestra esperanza, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Amén. Que Jesucristo es la cabeza y que Él fue a la cruz por usted y por mí. Amén. Eso somos, esa iglesia poderosa, ese cuerpo, ese tercero y poderoso gran grupo que es la iglesia de Dios. Amén. ¿Qué hemos obtenido en Él? Ustedes pueden ver ahí en Efesios todo lo que hemos obtenido por ser su iglesia. ¿Qué hemos obtenido? ¿Cuáles fueron todos esos ¿cómo se llaman? Todos esos regalos maravillosos que Él nos dio por haber ido a la cruz. ¿Qué tenemos usted como iglesia? Entonces, ¿qué tenemos? Hemos sido bendecidos. Ustedes van a Efesios y desde el 13 en adelante encuentran todas esas bendiciones que Él nos ha dado. Dice que nos bendijo con toda bendición, que estamos sentados en esos lugares celestiales con Él.
Amén. ¿Qué más dice? Que Él nos ha escogido desde antes, que estamos sin mancha, que nos ha predestinado para ser adoptados. Entonces somos adoptados, somos herederos, somos coherederos, ¿cierto? Que Jesucristo ya no es unigénito porque ya es un cuerpo. Dios ya tiene muchos, muchos hijos que somos la iglesia de Dios. Amén. ¿Qué más nos dice? Que Él nos redimió con su sangre, que en Él nos ha predestinado para cumplir su propósito. Pero hay algo especial que quiero destacar aquí que dice allá en el 13. En el 13 dice, vuestra salvación fuiste, sí es en el 13, dice, en Él, recuerde que estamos en Él, somos la cosecha en Él y estamos en Él, dice, el versículo 13 de Efesios 1 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados, ya no necesitamos marcas, chip u otras marcas, no sé, que hay temor de que venga a nosotros, ya estamos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y por lo tanto entonces no nos van a colocar otros sellos y otras marcas diferentes a las de Cristo. Nuestras marcas son las de Cristo. Amén. Esas son las buenas y maravillosas marcas que tenemos. Entonces, por lo tanto, ¿qué? No va a haber. Tenemos que la justicia y la gracia de Dios. Tenemos esa justicia maravillosa. Tenemos su gracia. Recuerde que Jesús vino, fue la justificación. Entonces nos ha hecho justos, o sea, nos ha permitido ir delante de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos sus hijos y tenemos su iglesia. ¿Qué más les puedo comentar esta mañana? Por eso es que creemos que después de estos tiempos difíciles vendrá un gran avivamiento, de los que usted y yo tenemos que ser parte y seguir multiplicando su palabra y llevando esas buenas nuevas del Evangelio. Recuerde que el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, eso es lo que significa realmente el Evangelio. Entonces, por eso debemos seguir predicando su palabra, por eso muchos van a ser salvos y van a tener esa revelación de la palabra. Amén. Entonces, hemos desarrollado 2 puntos, ¿se acuerdan? O un punto que era reconocer qué es la iglesia, cuáles son esos 3 grupos, cuál es el efecto de Israel, la de las naciones y nosotros como iglesia. Pero si retornamos cuando iniciamos la predicación hablando de Isaacar, había un segundo punto que él decía, ¿se acuerdan? No solamente nos dijo que debíamos ser entendidos en los tiempos, sino que sabríamos qué hacer. Ese es el segundo punto y final, ya para terminar, quiero que tengamos en cuenta. Después de ver esto, como las características y las cualidades de cada uno de los grupos, entonces, como decían cuando Pedro se levantó y predicó por primera vez allá, lleno del Espíritu Santo, después del Pentecostés, que la gente, después de que Pedro, lleno de denuedo, lleno del Espíritu Santo, les habló, les pudo revelar la palabra, ellos finalmente preguntaron, ¿y qué debemos hacer? ¿Cierto? ¿Se acuerdan allá en Hechos 2? En Hechos 2 exactamente. A ver si lo miro rápidamente. Hechos 2, 37. Después de que Pedro les reveló, les enseñó la palabra, les dijo quién era, entonces ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, en ese momento, ¿qué les contestó Pedro? Arrepiéntanse, bautícense y reciban el nombre del Señor, sean parte de su grupo, ¿cierto? Parte de en esa época los del camino se llamaban, ¿cierto? Para que esa promesa esté en vosotros, en vuestros hijos. Y entonces dice que esas palabras los exhortó y entonces ellos ese día recibieron al Señor, dice como más de 3,000 personas. Ubiquémonos hoy entonces, ¿cierto? Entendidos en los tiempos. ¿Qué haríamos hoy? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Entonces, ¿qué es? Pues además de enseñar, de predicar su palabra, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Primero, desechar todo ese legalismo, todo ese humanismo. Se habla mucho en el mundo de muchos ismos, el humanismo, ¿cierto? El socialismo, el legalismo, el materialismo, todo lo terminado en ismo. En estos tiempos hemos escuchado unos protocolos que ha establecido la OMS, Organización Mundial de la Salud, y entonces tenemos como toda una serie de guías y una cantidad de cosas. Tenemos que romper esos protocolos, no desobedeciendo la autoridad, sino romper los protocolos de saber quiénes somos en Cristo, declarar esa sanidad que tenemos, esa bendición, esa gracia y esa justicia que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos, lo que nos debe llevar a romper esos protocolos, ¿cierto? Que es la sanidad, la bendición, la prosperidad que el Señor ha establecido para el cuerpo glorioso aquí en la tierra, que es la iglesia. Ese es el cuerpo poderoso y establecido por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como preguntaban allá hace más de 2000 años. Bueno, ahora, ¿qué? Seguir alabándole, exaltándolo, reconociéndolo como el Señor de nuestra vida. Eso es lo fundamental.
adorándolo, exaltándolo, ¿cierto? ¿Orar qué? Orar con entendimiento, entendiendo los tiempos, ser entendidos en estos tiempos. Oramos con ese entendimiento. ¿Y desde dónde estamos orando? Recuerde que estamos orando desde lugares celestiales, desde donde está el Señor. Desde ahí estamos orando y el enemigo ya está por debajo de nuestros pies. Él periódicamente da pataleos y demás, pero él ya está derrotado. Nosotros tenemos que asumir toda la autoridad, para que en el nombre, reconociendo la autoridad del Señor, la autoridad que Él nos ha delegado, la que ha puesto en nosotros, entonces declarar todo aquello adverso, toda circunstancia difícil, todo problema de salud, todo problema económico, todo problema familiar. Entonces estar ¿qué? Declarando con autoridad que ya somos salvos, que somos sanos. La salvación es todo un paquete, no solamente la salvación de la vida eterna, sino la sanidad, la prosperidad, el bienestar que tenemos en Él. Amén. Entonces tenemos que seguir orando y adorando desde ese lugar celestial, de esa posición que Él nos ha dado para echar fuera todo aquello que nos esté afectando y esté haciendo daño a nuestra vida. ¿Qué más tenemos que hacer? Seguir leyendo su palabra. Tenemos que seguir recibiendo esa revelación que Él nos ha dado en su palabra. Seguir leyéndola. ¿Y podemos leer el Antiguo Testamento? Claro que sí, pero interpretarlo a la luz del nuevo pacto, de Jesucristo, de las epístolas, ¿cierto? De Romanos, de Efesios, de Corintios, de Gálatas, de Hebreos. Sobre ese fundamento es que tenemos que interpretar el Antiguo Testamento. No podemos seguir viviendo de cosas heroicas, de victoria del Antiguo Testamento y demás. No, de que si hacían bien las cosas entonces eran premiados, ¿cierto? Y que si estaban arriba pero luego se equivocaban y no, hoy en día estamos en un nuevo tiempo de gracia, el nuevo pacto. Desde ahí tenemos que interpretar y recibir, así como recibimos ahora estos últimos tiempos, es mirar qué está pasando alrededor, ver lo que dice las Escrituras y saber que somos una iglesia victoriosa y poderosa. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. ¿Qué más tenemos que hacer? Seguir compartiendo su palabra. El Evangelio nos revela, tener en cuenta algo sencillo, que el Evangelio no es que revele el pecado. ¿Sabe qué revela el Evangelio? Las buenas nuevas del Señor. Lo que revela el Evangelio, la palabra de Dios, es la justicia de Dios que quita el pecado, que ya quitó el pecado. Eso es lo que revela el Evangelio. Siempre buscamos ir a conocer la palabra de Dios para que me perdone lo que ya hice. No, Él ya lo hizo hace 2000 años, ¿cierto? Entonces, el Evangelio no se revela para que le revele su pecado o le quite su pecado, no. El Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios que ya quitó el pecado, amén. Eso que tenga que sea claro. Y así podemos con toda alegría decir como dice Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, ¿qué nos dice? Usted ya lo sabe. Dice, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya le decía que es el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí vuelve a mencionarnos porque escribía Pablo en esa época, estaba hablando de los judíos y los griegos. En este caso, los griegos eran los no judíos, los gentiles, ¿cierto? Entonces estaba escribiendo para ambos. La salvación es para todos. No solamente para el pueblo de Israel, los judíos, sino para las demás naciones. Y especialmente estas naciones cuando reciben a Cristo pasan a ser otra nación poderosa que se llama la iglesia de Dios. Amén. Entonces aquí está diciendo que no nos debemos avergonzar del Evangelio, ¿cierto? Sino que porque el Evangelio es la justicia de Dios. Dice que el Evangelio revela ¿qué? La justicia de Dios y que esa se revela por fe y para fe. Tenemos que activar nuestra fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo somos justos. Y por esa fe es que vivimos y le damos gracias a Dios en todo momento. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir esta mañana? Que debemos ser entendidos en los tiempos, que debemos estar llenos, estar en esa comunión permanente con el Señor, estar orando, adorando, leyendo su palabra, entendiéndola, recibiendo esa revelación. ¿Para qué? Para que podamos entender estos tiempos en el que estamos. Amén. Esa es esta mañana la oportunidad para darle gracias a Dios, sea el tiempo oportuno para exaltarlo, para, como hicimos ahora en la alabanza y la oración, declararlo como el Rey de nuestras vidas, decirle que en Él no hay miedo, que en Él no hay
ningún temor, que en Él descansamos, que en Él reposamos, que en Él viene lo mejor. Que en lugar de estarnos preocupándonos por qué va a pasar mañana, más bien vayamos a su palabra, tengamos esa comunión con Él, adorémosle, exaltémosle y démosle gracias porque Él es el digno de toda alabanza, de toda oración. Entonces yo le voy a invitar para que terminemos esta mañana adorándole, exaltándole y para que nos llene de esa sabiduría que es necesario para que esa revelación, como dice su palabra, ahí en Efesios, ahora que hablamos de Efesios 1 del 15, del 17 en adelante, para que nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, para que sepamos qué tiempos estamos viviendo y cómo mantener esa comunión con ellos. Y entonces sepamos cuál es esa riqueza que tenemos en gloria que ha dado Él desde que fue a la cruz y nos dio todos esos beneficios, todas las bendiciones que Él nos dio. Amén. Vamos a orar entonces, darle gracias al Señor. Inclina ahí tu rostro. Y con todos los que estás ahí, entonces dile: Señor, te damos gracias una vez más esta mañana. Dile: no me canso de darte gracias, no me canso de exaltarte, de glorificarte, de darte toda la honra, todo el poder, todo el imperio, así como fueron esos imperios ahora. El imperio es del Señor Jesucristo, el poder y la gloria es de Él. Por eso dile: solo a Él le adoramos, solo a Él le seguimos, solo en Él recibimos toda revelación para tomar las mejores decisiones, para ser entendidos en los tiempos como fue este pueblo de Isaacar. Hoy debemos darte gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites a través de tu Espíritu ser entendidos en estos tiempos. Y no solo eso, sino saber lo que tenemos que hacer: adorarte, exaltarte, comunicar tu palabra, llevarla a todos aquellos que la necesiten, y especialmente a aquellas personas nuevas. Permíteme, si tú eres nuevo y quizás apenas hoy por primera vez o hace poco nos estás viendo, también recordarte que tú puedes ser parte de esa iglesia poderosa que les hablé, que tiene todos los beneficios que Él ya estableció allí desde la cruz. Entonces voy a invitarte a que reconozcas a través de ese diálogo, de una oración con Él, diciéndole que te damos gracias. Dile: para personas nuevas o quizás tengan dudas de la salvación, quizás hace poco estén escuchando palabra de Dios, sencillamente decirle: Señor, aquí estoy, quiero aprender más de ti, quiero recibir esa bendición tuya esta mañana, sabiendo, reconociendo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Dile: yo reconozco que moriste ahí en la cruz, que pagaste un precio muy alto por mis pecados, que el Señor Jesucristo es el único intercesor y que solamente a través de Él hemos vuelto al Padre. Yo puedo volver al Padre, puedo volver al original, puedo entender estos tiempos, puedo saber que Dios sí tiene un plan y un propósito para mi vida. Entonces dile: Señor, gracias esta mañana, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi dueño, como el todo de mi vida. No es mi ayudita solamente, ¿cierto? Mi Diosito ni mi ayudita, Él es el todo de mi vida. Dile: Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador y como mi dueño, y te doy gracias porque a partir de ahora hago parte de ese cuerpo grandioso que es la iglesia, es la que cree en el Señor Jesucristo y que iremos un día con Él al cielo. Amén. Entonces, bienvenido esta mañana. Si eres persona nueva, queremos estar en contacto contigo. Y a todos los demás, un saludo muy especial, una bendición especial, y sepa que estamos llenos de esa autoridad, de esa bendición que Él nos ha dado, y que con Él estamos por encima de todas las circunstancias, que confiando en Él, declarando su palabra, tenemos la autoridad para echar fuera todo virus, todo malestar, todo aquello, todo protocolo que sea contrario a nuestra vida. Señor, declaramos que es cancelado y anulado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones una vez más para todos esta mañana, todos los que nos ven allí, aquí a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y darle gracias. No me podría despedir antes sin darle gracias a cada uno de ustedes por tener ese corazón generoso. Recuerden que la palabra de Dios dice que seamos dadores alegres. Yo sé que todos y cada uno de ustedes, todos los que son miembros de nuestra congregación y todos los que están llegando por primera vez o que no han ido a la iglesia pero que ya se han conectado con nosotros, los bendecimos y damos gracias por sus vidas, porque son personas generosas, y dice la palabra de Dios que esa generosidad viene de la naturaleza que tenemos en Cristo, que Él fue el primer generoso, su naturaleza, porque nos dio lo único y lo mejor que tenía Él, que es su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que viniera
a rescatarnos, a redimirnos, a pagar un precio, y hoy disfrutemos de todas esas bendiciones. Pues como esa generosidad es natural en nosotros, porque hoy Jesucristo habita en nosotros, los invito y le doy gracias a cada uno de ustedes porque son parte y son dadores alegres, y como son dadores alegres participan de la obra del Señor, participan con sus diezmos, con sus ofrendas. Damos gracias, Señor, por cada uno de todos y cada uno de ustedes que aportan, que ayudaron con mercados que hemos tenido para la gente, pero adicionalmente que soportamos la obra, ¿cierto? Tenemos que costear un arriendo, tenemos que pagar unos servicios, tenemos que sostener, porque aquí volveremos pronto y aquí volveremos a reunirnos. Entonces tenemos que sostener y multiplicar esa obra de Dios. Por eso yo quiero bendecir esta mañana tu vida, tu trabajo, la fuente de provisión que el Señor ha establecido para tu vida, para que sea multiplicada. Como eres un dador y un corazón generoso y un dador alegre, tu palabra dice que esas ventanas de los cielos están abiertas y que el favor de Dios está sobre cada uno de ustedes. Tienes que creerlo y declararlo y tomar esa autoridad para poder dar con alegría. Y dice que si sembramos en ese terreno abonado, dice la palabra de Dios, en un terreno bien abonado como es tu obra, es la obra tuya, allí se sembramos, ¿cierto? Damos nuestro diezmo, que es como preparar ese terreno, pero además damos una ofrenda que es como la semilla, viene y se multiplica a 100 por 1. Entonces damos gracias, les bendecimos, declaramos que sus vidas son bendecidas, como dice la palabra, son sobreabundados, ¿cierto? Tienen toda la bendición de el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo ha establecido para todos ustedes. Les bendecimos. Ya saben, hay muchos medios de poder participar en esta obra, a través de la cuenta de la iglesia o a través de otros medios o trayéndolo directamente. Por eso les bendecimos y declaramos toda bendición en todos y cada uno de ustedes, en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén. Eres entendido en los tiempos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Gracias.